están? Pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión sobre constitución y registro de partidos políticos. Permítanme empezar a compartir mi pantalla para que continuemos desde donde nos quedamos el día de ayer. Un momentito. Creo que hoy estamos teniendo menos problemas técnicos. Entonces esto está fabuloso. Listo. Bueno, entonces, el día de ayer estuvimos estudiando la evolución normativa, cómo fue modificándose las reglas, bueno, fueron modificándose las reglas para registrar nuevos partidos políticos desde la Revolución Mexicana, que no había regulación, bueno, no, la ley de Madero era muy flexible, también la de 1911, y vimos cómo las reglas, bueno, las reformas electorales de 1946 y del 52 fueron las primeras, ¿no?, que empezaron a endurecer los requisitos para registrar nuevos partidos políticos. Y eso, pues, fue importante porque para esa época muy pocas organizaciones lograban, ¿no?, aglutinar la cantidad de militancia que en ese tiempo aglutinaba el partido de la revolucionario institucional, ¿cierto? Entonces, analizamos eso, que en ese momento era muy complejo registrar partidos políticos. Sin embargo, ¿no?, vimos que el Partido Acción Nacional, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana fueron los partidos de oposición con más estabilidad en aquel tiempo, ¿no? Sobre todo el Partido Acción Nacional jugó un papel importante como partido de oposición. Sin embargo, hubo muy poca oposición, con un sistema electoral en un primer momento exclusivamente de mayoría relativa, no había competencia real. Y es así, ¿no?, que la reforma de 1977, decíamos, es fundamental porque introduce 100 diputaciones de representación proporcional y, sobre todo, algo fundamental, reconoce a los partidos como entidades de interés público, y esto, pues, va a traer como consecuencia que también deban de recibir financiamiento público y prerrogativas, pues, los partidos políticos de oposición, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones contribuirán a la construcción de un sistema de partidos pluralista. Pasamos de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos pluralista moderado. Y entonces vimos que las reglas han ido cambiando. Justamente en el 77 se flexibilizaron mucho los requisitos porque estábamos en un momento que Robert Dahl llama así, en donde ya era más costoso, en el 77, era ya mucho más costoso, y a partir de ese momento, ¿no?, reprimir a la oposición que tolerarla, ¿no? Robert Dahl, recordemos que es un politólogo que justamente va a teorizar sobre la poliarquía, porque él considera que, en términos analíticos, conceptuales, ningún régimen político vive en democracia. La democracia es una utopía, pero podemos hablar en la realidad de regímenes políticos que son poliárquicos, ¿no? Es decir, que permiten la competencia de sus élites, la competencia de la oposición, y también permite que toda la población se pueda involucrar en las decisiones públicas
a través del reconocimiento del sufragio universal, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo los países, los estados nacionales van permitiendo la liberalización de estas dos variables, es que se acercan más o menos a lo que él define como la poliarquía. Entonces, en México, ¿no? Fuimos liberalizándonos, justamente Robert Dahl habla de esto, ¿no? Cuando tolerar la oposición era mejor, ¿no? Eh, que reprimir a la oposición, ¿no? En fin. Y después vimos que han ido cambiando las reglas, pero nos detenemos, nos estacionamos con la Ley General de Partidos Políticos, la reforma de 2014, y justamente, ¿no? Analizamos, bueno, esto fue lo que vimos ayer, y justamente con la reforma de 2014 llegamos a los requisitos actuales, simplemente para recordar, esto es un repaso muy general, pero dijimos, ¿no? Que hoy en día hay dos opciones, ¿no? Por las que las agrupaciones de ciudadanía pueden optar para registrarse como partidos políticos nacionales. Una es hacer 200, bueno, juntar, ¿no? Ciudadanos en al menos 200 distritos electorales o juntar ciudadanos en 20 y ciudadanas en 20 entidades del país. Pero el número de militancia que se afilie en cada una de estas entidades o distritos electorales debe ser superior al punto 26%. Y justamente con esto, con esta regla del punto 26%, es que quiero que pasemos a analizar lo que está contemplando el llamado Plan B, ¿no? ¿Por qué le llamamos Plan B? Bueno, todos estamos como en ese contexto, espero, si no lo decimos brevemente, porque el Plan A, que era una reforma constitucional, no pudo aprobarse por el partido en el gobierno, y entonces se está optando por este Plan B, ¿no? Una reforma legal, porque el partido en el gobierno sí tiene mayoría relativa, ¿no? Para cambiar, para hacer una modificación legal. ¿Y qué está contemplando entonces este Plan B? Miren, aquí tengo los puntos más relevantes que se están modificando, que se estarían modificando de aprobarse esto. Sabemos que actualmente se regresó todo el Plan B al Senado de la República porque hubieron varias reservas. Una de las reservas más importantes tenía que ver con esto que se ha llamado cláusula de la vida eterna a los partidos políticos. Se estaba proponiendo en el Plan A, básicamente, que los partidos minoritarios, estamos hablando, por ejemplo, del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, pudieran recibir votos a partir del convenio de coalición. Esto ya fue en un momento dado considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué razón? Pues es evidente, ¿no? Si yo, Alejandra, voto por Morena, por decir un ejemplo, ¿por qué a partir de un convenio de coalición en el cual yo no tuve nada que ver, mi voto se le va a transferir a el Partido Verde o el Partido del Trabajo, ¿no? No hace sentido. No hay ninguna justificación constitucional, racional, legal, nada convencional que pudiera justificar eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esto parece ser que ya se va a quitar, fue una de las reservas más importantes a este Plan B. Aquí lo pongo en rojo, ¿no? Si ven, es este cuadrito aquí, transferencia de votos por convenio, se quitó en la reserva. Y hay otras cuestiones que también, ahorita las platicamos, que estaban un poco, pues sí, un tanto fuera de lugar, por decirlo de alguna manera, y que también fueron reservadas y está modificado el texto del trabajo que está en comisiones, ¿no? Aprobado por la Cámara de Diputaciones y que por eso se pasó al Senado.
de la República. Se dice que la próxima semana ya se va a aprobar, se dice que el miércoles, no sabemos, vamos a esperar, pero como ustedes saben también se están preparando ya las batallas legales, ¿verdad? Las impugnaciones, las vías, los caminos jurídicos, acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional Electoral también están preparando demandas de amparo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué sucede. Bueno, entonces, ¿pero qué está proponiendo concretamente la Ley General de Partidos Políticos? Bueno, el plan B para modificar la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Que es nuestra normativa central en la materia. Miren, intentaré no detenerme en todos los aspectos mucho, porque lo que nos interesa es, en este módulo, lo relativo al registro y constitución de partidos políticos, pero sí me gustaría que lo analizáramos porque es parte importante de este diplomado, ¿no? Un poco poder estar actualizados completamente y que ustedes puedan tener información al día, actualizada, ¿no? Que sea útil para su desarrollo profesional o sus intereses académicos profesionales. Entonces, pues vamos a mencionarlo muy brevemente. Hay una consideración importante en la Ley General de Partidos Políticos sobre el derecho que tienen estas organizaciones políticas a elegir sus autoridades internas, sus órganos directivos y para elegir candidatos de elección popular, vean, sin la intervención de autoridades electorales. Hay varios párrafos del Plan B impactados en la Ley General de Partidos Políticos que parecieran justamente tener la intención de tratar de poner un freno a la intervención de las autoridades electorales en los asuntos internos de los partidos políticos. Esto ustedes lo van, insisto, a analizar y estudiar a fondo en el módulo específico sobre democracia interna y justicia intrapartidista, pero bueno, vamos a mencionarlo muy rápidamente, ¿no? Miren, hay 3 etapas del control externo de los partidos políticos en México. Desde que se crea, lo decíamos ayer lo analizábamos, ¿no? Desde que se crea justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, había una interpretación muy restrictiva, muy limitada, sobre la procedencia del JDC para conocer asuntos partidistas. Entonces aquí puse un ejemplo, que ustedes ya tienen el link de la presentación por si quieren leerlo posteriormente, sub JDC 12 del 97, en donde justamente a partir de un caso, ¿no?, de militantes del PRD que estaban denunciando que no habían sido registrados como candidatos propietarios y suplentes a diputados federales del PRD, impugnan esto y entonces, vean, ¿no? Sobre todo aquí la Sala Superior en este juicio del 97, ¿no? Interpretan este inciso, miren, dicen, estos son los supuestos de procedencia del JDC, del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, que es por antonomasia. Recuerden que no procede el amparo en derecho electoral para tutelar derechos político-electorales. Y entonces este JDC es tan importante porque es el juicio, ¿no? Es el mecanismo de control constitucional para tutelar derechos político-electorales. Entonces, estos son los supuestos de procedencia del JDC. Y vean aquí cómo en el inciso F se establece que procede el JDC cuando se considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales del artículo 79. Como en estos incisos, básicamente, pues no estaba contemplado pues una violación específica por parte de los partidos políticos a las militancias partidistas, y este inciso que abre como la interpretación a cualquier acto de autoridad que viole los derechos políticos,
Pero vean, el problema es que en el 97 todavía no se hacía un desarrollo conceptual sobre la figura de autoridad de los partidos políticos, y entonces se dijo, es que los partidos políticos son entidades de interés público, pero no son autoridades del Estado. Entonces, pues no es procedente el JDC, ¿no? Entonces, como les decía ayer, en esta primera etapa que pongo aquí en rojo, de 1996 a 1999, pues tenemos la improcedencia del JDC. Les decía entonces que de 1999 a 2003 empezaba este control indirecto, porque se conocían los actos que eran impugnados del entonces Instituto Federal Electoral en su responsabilidad de revisar y controlar los estatutos de los partidos políticos. Y vimos cómo a partir de 2003 a la fecha se considera entonces procedente el JDC. Y entonces esto ha venido haciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de 2003, conociendo directamente a partir del JDC pues asuntos partidistas que estén violando derechos políticos de la militancia. Y entonces es algo extraño, ¿no? Bueno, y en 2007, como les decía, se hace una reforma también, un cambio constitucional para reconocer expresamente el papel del Tribunal Electoral para poder conocer asuntos internos de los partidos políticos. Y hay algunas redacciones, insisto, del Plan B en la Ley General de Partidos Políticos que están tratando de frenar esta intervención o que están enfatizando sobre todo que la intervención de las autoridades electorales no se puede dar más que cuando hay violación de las militancias. Y entonces, bueno, aquí podemos decir muchísimas cosas, ¿no? Pero vean sobre todo esto. Se está estableciendo un impedimento de autoridades para ordenar a los partidos políticos la modificación de sus documentos básicos. Entonces, si me lo preguntan, en mi opinión, esto sí es a todas luces inconstitucional. Establecer en la ley general un impedimento para que las autoridades ordenen a los partidos políticos modificar sus documentos básicos. Simplemente vamos a ver este ejemplo. Tenemos el sub-JDC 021 de 2002. ¿Qué pasó aquí en este caso? Un ciudadano promovió un JDC para impugnar actos de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, en el que se le dio respuesta a una consulta sobre los procedimientos que debía seguir el Partido Verde Ecologista de México en sus elecciones internas. En opinión del ciudadano, la elección de los dirigentes de aquel partido no habían sido conforme a los estatutos. Entonces, en otras palabras, un militante del Partido Verde estaba cuestionando elecciones internas de este partido político. ¿Qué resolvió aquí Sala Superior? Se le dio la razón al ciudadano y vean, el partido político no cumplió con elementos mínimos. No se le dio oportunidad a que los miembros del Partido Verde Ecologista de México conocieran cuáles eran los requisitos para competir en la elección de sus dirigencias. Tampoco se permitió que todos los miembros participaran en la elección, ya que solo participó un grupo pequeño de miembros. Y vean, esto es lo que me parece más delicado y un ejemplo claro de por qué las autoridades electorales deben de tener en todo momento la facultad constitucional de poder ordenar a los partidos políticos que modifiquen sus estatutos. Vean esto, no se fijó periodo alguno para el ejercicio del cargo de las personas cuyo registro se solicitó. Es decir, que en la convocatoria para ese proceso específicamente de elección de sus dirigencias, se decía, van a ocupar este cargo las personas que cumplan estos requisitos, pero no se establece en la convocatoria por cuánto tiempo ocuparán ese cargo. Entonces, en otras palabras, se les estaba dando cargos vitalicios a los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Entonces, evidentemente se consideró que esto violaba el derecho de afiliación del asociado y se ordenó modificar los estatutos del partido
y que se realizara un nuevo proceso de elección de las dirigencias. Entonces, o sea, aquí está con toda claridad, ¿no? Cómo los partidos políticos pueden en un momento dado establecer actos completamente inconstitucionales y que por ello es fundamental el control constitucional, convencional y legal de las autoridades en la vida interna de los partidos políticos. Entonces, pues no me parece preocupante porque yo creo que esto es inconstitucional y que la misma Sala Superior, salas regionales, en su caso, y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrían que pronunciarse en consecuencia, ¿no? Porque recordemos que los partidos políticos sí son entidades de interés público, reciben financiamiento público e insisto, no solamente deben de ser los principales vehículos para llevar a la ciudadanía a los cargos de elección popular, sino que también tienen otras atribuciones constitucionales fundamentales, como la de promover la participación ciudadana, la educación cívica, la paridad de género, la igualdad sustantiva entre niñas y niños. Entonces, pues ni modo que los dejemos que hagan lo que quieran, ¿no? Y que no nos metamos en sus asuntos internos con el argumento de que tienen derecho a autoorganizarse. Entonces, bueno, esa es mi opinión, pero evidentemente la podemos aquí discutir, argumentar. En fin, ¿qué más? Miren, aquí también se establece algo como muy problemático, extraño. En ningún caso se interpretarán los ordenamientos en materia electoral para crear o imponer más obligaciones a los partidos políticos que las establecidas en la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, vean, también se está como limitando la interpretación, ¿no?, de las autoridades electorales. Híjole, pues es que a mí me parece también que ya no estamos en un estado constitucional, ya no estamos en un estado legal de derecho, ¿no? Esa creencia decimonónica de que los jueces deben ser la boca de los jueces, esta creencia es una creencia que viene de la Revolución Francesa, porque había una desconfianza enorme hacia el Poder Judicial, hacia los jueces del viejo orden. Obviamente los revolucionarios franceses no querían que los jueces del viejo orden, que todavía estaban nombrados oficialmente en la Primera República Francesa, con sentencias, echaran abajo, ¿no?, lo que estaban haciendo en la Revolución Francesa. Entonces, por eso se decía, ¿no?, que los jueces tenían que seguirse exactamente el mandato del legislador. Pero obviamente eso ya está completamente superado. La Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el régimen nazi, el Holocausto, pues puso en una crisis fuertísima el positivismo jurídico, el formalismo ortodoxo jurídico, y hoy estamos en un estado constitucional de derecho en donde nos guste o no nos guste, los jueces constitucionales, las juezas constitucionales juegan un papel fundamental justamente para tutelar derechos humanos, porque sabemos que el legislador, el poder legislativo no es perfecto, no es una divinidad, y los órganos, aunque sean electos por elección popular, pueden en un momento poner en riesgo la tutela de los derechos humanos, ¿no? Entonces, necesitamos socializar y comprender esto, y por eso también esto me parece un tanto absurdo e inconstitucional. ¿Qué otra cuestión se establece? Bueno, esto no lo dije, pero por ejemplo, el derecho a elegir sin intervención autoridades electorales, perdón, el derecho a elegir, ¿no?, de los partidos políticos y la intervención de las autoridades electorales, o el impedimento de autoridades para ordenar a partidos políticos la modificación de sus documentos básicos. Si tomamos en cuenta esto, pues estamos en una regresión, ¿no? En una regresión, pues, ¿de cuántos años?, ¿no? Si a partir del 2003, bueno, de 1999, se empieza a controlar indirectamente los derechos político-electorales de los estatutos de los partidos políticos, pues vean, ¿no? Estamos en un retroceso, estamos regresando a 1999, ¿no? Con
esta interpretación. Bueno, y básicamente en 1996. Entonces están como dejando atrás, ¿no? 25 años de justicia electoral y desarrollo jurisprudencial en la materia. Pero bueno, eh, sobre el tema que nos interesa, vean esto, ¿no? Ayer ya lo mencionábamos. Está, bueno, veo que alguien está levantando la mano. Permítanme un momento. Ay, no los veo porque... Aquí está. ¿Alguien levantó la mano? ¿O fue solo un mensaje? Ah, fue un mensaje. No te preocupes, Fidel. Está bien. Bueno, vamos a continuar. Pero ya saben que si alguien quiere comentar algo, pueden en cualquier momento levantar la mano o ponerlo en el chat. Vamos a seguir. Ay, espérenme. Está la presentación. Bueno, entonces decíamos que el plan B está contemplando un aumento del umbral mínimo para registrar nuevos partidos políticos. Vean, se está pasando del 0.26% al 0.52%. Y quiero que vean algo súper interesante. Miren, si ustedes googlean ay, padrón de afiliados, más bien, pues sí, padrón de afiliados, partidos, INE, aquí está, ¿no? Miren, quiero que veamos algo muy importante. Esta es la página donde el Instituto Nacional Electoral comparte la información pública sobre el proceso de verificación de los padrones de los partidos políticos, ¿no? Como lo decíamos ayer, los partidos políticos nacionales, para conservar su registro, bueno, esto no lo habíamos dicho, os no recuerdo, pero miren, no solamente se debe de juntar más arriba, más allá del 0.26% del padrón electoral federal para registrar un nuevo partido político, sino que también los actuales partidos políticos nacionales necesitan mantener permanentemente ese número de militancias para no perder su registro como partido político nacional, entre otros requisitos que contempla la Ley General de Partidos Políticos. A partir del lunes, ustedes van a analizar este tema de pérdida del registro. Pero vean, a mí sí me parece interesante que lo platiquemos ahora, ya después lo platicarán con otro colega de esta Escuela Judicial Electoral, pero miren, ¿no? Hoy en día, para conservar el registro, tienen la obligación de mantener el número de militantes requeridos en la normatividad vigente, ¿no? Y entonces, eh, cada 3 años, cada vez que hay una elección federal, el Instituto Nacional Electoral realiza esta verificación eh, justamente previo al inicio del proceso electoral para saber qué partido político pues, puede seguir participando, ¿no? Entonces, mira, este fue el 0.26% al momento de la última verificación. Ayer sacamos este 0.26% del padrón vigente actualizado el día de ayer, pero este 0.26% fue el vigente, ¿no? Al momento de esa verificación, y vean cómo son 233.945 personas las que al menos deben de tener los partidos políticos nacionales, que son 7 hoy en día, para mantener su registro. Y vean esto, a mí de verdad me impresiona, ¿no? El Partido Acción Nacional, decíamos, es un partido que no tiene una política de afiliación masiva. Es un poco más selectivo, por decirlo de alguna manera, elegante. No, no es cierto, no se me vaya a malinterpretar. El otro día estaba en Aguascalientes, en un diplomado justamente
en Derecho Electoral y me tocó impartir una clase sobre el sistema de partidos en México y había personas de todos los partidos. Fue muy divertido, la verdad. Solamente faltó Morena y entonces hacíamos chistes, ¿no? De como no estaba Morena, pues les tocaba que habláramos mal de ellos. Era muy divertido, pero no, o sea, no, se enojaban un poco, como que me malinterpretaban cuando decía esto, como que interpretaban que les estaba diciendo que el PAN pues, es muy elitista y reaccionaron, ¿no? Los que eran del PAN de Aguascalientes. Pero lo cierto es que tienen una política un poco más cerrada, ¿no? Para afiliar, para incluso las personas que quieran afiliarse al Partido Acción Nacional, a diferencia de otros partidos políticos nacionales, no pueden hacerlo si no toman un curso básico, ¿no? Entonces, ahí hay un freno importante, ¿no? Porque si no tomas un curso para conocer los estatutos y todo esto, pues no vas a poder ingresar al Partido Acción Nacional. Y entonces vean, el punto 26% son 233.945 afiliadas y afiliados. Y vean cuántos tiene el Partido Acción Nacional. 252.140. Apenas rebasa este umbral. Miren que el Partido Revolucionario Institucional es uno de los que tiene el mayor número de afiliaciones y evidentemente, ya que hemos estudiado en las últimas sesiones el papel que jugó, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional en el sistema político y electoral mexicano, entendemos por qué tiene esta gran cantidad de militancia, ¿no? Vean, el Partido de la Revolución Democrática también es un partido político con un importante número de militantes, lo cual es un poco paradójico porque justamente el Partido de la Revolución Democrática en el último proceso electoral, recuerden que también para mantener el registro, además de mantener este punto 26% de afiliados y afiliadas, también deben de alcanzar el 3% de la votación válida emitida. Entonces es algo muy interesante, paradójico, porque si bien el Partido de la Revolución Democrática no estaría en riesgo de perder el registro en tema de su militancia, sí porque no, casi no alcanza el 3% de la votación válida emitida en 2021, ¿no? Vean, el Partido del Trabajo también está bajito, pero sí alcanza este umbral, ¿no? Incluso casi lo duplica. Lo mismo el Partido Verde, casi lo triplica, entonces no hay problema, pero vean, Movimiento Ciudadano está muy bajito, es el segundo lugar después del Partido Acción Nacional. Y miren, ¿no? También Morena está bajito, tiene más militancia el Partido Verde Ecologista de México, siendo que Morena, pues, tiene mayoría, ¿no? En ambas cámaras del Congreso de la Unión y tiene la mayoría de las gubernaturas del país, ¿no? Entonces, pues es algo también interesante. Vean cómo no, Morena tiene más militancia que el Partido de la Revolución Democrática, a pesar de que Morena, pues fue una escisión exitosa del PRD, ¿no? A partir de la elección de 2012, como refiere François Proudhon, que es un especialista en partidos políticos mexicanos y que viene como parte de las lecturas que recomendamos revisar en este diplomado. Déjenme saber una cosa. ¿Ustedes, a ustedes se les compartieron las lecturas, la bibliografía recomendada para este diplomado? ¿Se les compartió en un correo electrónico o algo así? ¿Alguien? 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 ¿No? Bueno, miren, no se preocupen. Voy a ahora mismo enseñar qué pueden hacer. Miren, entramos a la página de la Escuela Judicial Electoral, porque esto sí me parece muy importante que puedan tener acceso a la bibliografía recomendada para el estudio de este diplomado. Aquí en oferta académica, pues van a encontrar los diplomados, eh, diplomado
en partidos políticos. Pues no, no viene aquí el link de la bibliografía, ¿eh? Pensé que, es que antes lo teníamos aquí cargado, pero no está. Y aquí solo es el link. Ah, aquí está. Ah, no, no es cierto. Material de consulta. Ah, aquí está. Miren, aquí está. No en oferta académica, sino aquí en material de consulta. Ustedes entran entonces al Diplomado en Partidos Políticos y Justicia Intrapartidista. Y aquí está la bibliografía que recomendamos hacer para el tema coaliciones y candidaturas comunes. Bueno, aquí es una presentación más bien que está cargada. A ver. Bueno, aquí está como, miren, aquí está la bibliografía que estamos recomendando. Por ejemplo, aquí me están citando a mí como la ponente habitual, ¿no? De esta primera clase. Y aquí están lecturas que les recomiendo mucho hacer, ¿no? Esta de Jaime Cárdenas, de Dieter Nolen, de Leonardo Valdés. Esta es la que les acabo de mencionar. De François Proudhon, que justamente estudia los partidos y sistema de partidos en las elecciones mexicanas de 2018. Y justamente este autor nos habla de esto, ¿no? De la decisión exitosa que hubo de Morena del PRD. Y aquí está la liga para que ustedes consulten, ¿no? Le dan clic aquí y aquí va a estar la lectura de Proudhon, ¿no? Entonces, bueno, no sé aquí cómo se accede. Aquí está el PDF. Aquí está la lectura, ¿no? Bueno, esto, perdón por distraerme, pero me parece importante, ¿no? Eh, que puedan tener acceso a la diferente literatura de este diplomado. Entonces, miren, y tratamos de poner todas las ligas para que puedan consultarlo. Evidentemente, no ponemos todas porque no toda la literatura que quisiéramos compartir pues es de consulta pública. Por ejemplo, aquí no pongo, ¿no?, el texto de Giovanni Sartori, que es una obra fundamental que yo les recomiendo que revisen, porque no es de consulta pública, pero todo esto que les ponemos aquí sí, ¿no? Y también ponemos la liga, pues, de las diferentes sentencias que nos parecen indispensables leer para comprender los temas de cada uno de los módulos, ¿no? Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ya saben cómo acceder, ¿no? En la página de la Escuela Judicial Electoral, material de consulta, diplomados en partidos políticos, y aquí vienen también presentaciones, ¿no? Y lecturas. Bueno, vamos a seguir, porque esto me parece fundamental, ¿no? Les estaba enseñando algo que me parece importantísimo, esto de la verificación. Entonces vean, ¿no? Cómo Morena pues, tiene menos militantes que el Partido de la Revolución Democrática, que está en segundo lugar, que el PRI, ¿no? Y sí es algo muy sintomático, ¿no? Que el Partido Acción Nacional, uno de los más antiguos, ¿no? Del sistema político mexicano, sea el que tiene el menor número de militantes. Entonces, bueno, ya cada quien dará una lectura de esto. Pero a ver, esto quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué se está proponiendo con la reforma? Duplicar este punto 26 al punto 52%. Pero ojo, ustedes se preguntarán, ¿por qué los partidos políticos se pondrían la soga al cuello si aumentan esto al punto 52? Pues evidentemente el PAN, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el propio Morena podrían perder su registro. Parece algo irracional, ¿no? A todas luces. Pero ojo, lo que están diciendo es que se va a aumentar, pero para el registro de nuevos partidos políticos. Vean.
¿Qué implica esto? ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Es una lectura, una interpretación, ojo, que se está endureciendo los requisitos para que entren nuevas organizaciones de ciudadanos al sistema actual de partidos políticos, ¿no? Se está endureciendo, se está fortaleciendo y se está protegiendo entonces el status quo de los 7 partidos políticos nacionales. Porque ¿qué es una de las cuestiones que está haciendo el Plan B con la Ley General de Partidos Políticos? Se está eliminando la causal de mantener el 0.26% como una causal de pérdida del registro. Es decir, que si en un momento dado los partidos políticos con registro nacional, ahí donde lo puse, espérenme, que si en un momento dado todos estos partidos políticos nacionales perdieran el 0.26% o más bien el 0.52%, no puede ser una causal de pérdida de registro, como ven. Entonces, pues ya no importa cuántos militantes tengas si estás registrado, lo que importa es para entrar como partido político. A mí también me parece esto inconstitucional, la verdad, pero no sé. O sea, la verdad es que aquí sí podría decir otra cosa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a mí me parece como algo muy absurdo, ¿no? Vamos a hacer la suma. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto es el... Bueno, simplemente multipliquemos esto por 2, porque se está duplicando el 0.26%. ¿Cuánto sería el doble de esto? ¿Quién me dice? Sería aquí 0,08466, como 466,800 militantes, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto es el doble de eso? ¿Quién me ayuda? 467,880. Exacto. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, 467,000, ¿no? No se olviden de ese dato. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? El PAN no alcanza ese umbral. Ay, espérenme. El PAN no alcanza ese umbral. El PRI no tiene problema, el PRD tampoco, pero ve, el Partido del Trabajo no. Y vean que el Partido del Trabajo sí que la ha sufrido. Ya recordaremos, ¿no? Que ya había perdido su registro oficialmente por parte del Instituto Nacional Electoral. A partir del lunes van a estudiar estos casos, ¿no? De pérdida del registro. Y logró mantener su registro por una elección extraordinaria en Aguascalientes, ¿no? Que le permitió lograr juntar el 3% de la votación válida emitida en una sentencia, una de las sentencias más polémicas del Tribunal Electoral, ¿no? Que si a mí me lo preguntan, yo estoy de acuerdo con la interpretación del tribunal, pero bueno, ya será, ustedes lo analizarán pasado mañana. Es muy cuestionable, pero a mí me parece que sí lograba mantener el registro. El Partido Verde sí lo mantendría, pero vean, Movimiento Ciudadano no, ni Morena, ¿no? Porque dijimos que son 467,000, ¿no? Miren, ni siquiera Morena, que es el partido que está promoviendo este plan B, lo alcanzaría. Pero insisto, ¿no? Lo que están haciendo no es ponerse un balazo en el pie, sino lo que están haciendo es quitar esa cláusula para perder el registro. Entonces, el 52% solo serviría de umbral para los nuevos partidos políticos. Pero yo sí creo que sería algo inconstitucional, porque ¿cómo puedes exigir a una organización de ciudadanos que tenga ese porcentaje de militancia
Si tú como partido político ya con registro no lo tienes, me parece que no son reglas proporcionales y equitativas ni racionales, ¿no? Entonces me parece más bien una medida restrictiva que tal vez no pase un test de proporcionalidad, ¿no? En fin, esta es una de las cuestiones más importantes que se están proponiendo en el Plan B y que a mí me parece que no está en la discusión pública, ¿no? Como que nadie le ha dado importancia a esto, en mi opinión. No sé si ustedes han escuchado que alguien se haya pronunciado públicamente sobre esto, pero evidentemente como es algo que les conviene a los partidos políticos actualmente con registro, pues no es algo de lo que estén como poniéndolo en la discusión pública, ¿no? Porque evidentemente la oposición pues sí se está pronunciando fuertemente en contra de la eliminación de las 300 juntas distritales, la reducción, ¿no? Lo que va a implicar el despido del 85% del sistema profesional electoral del Instituto Nacional Electoral, pero no se están pronunciando sobre esto, porque evidentemente les conviene y no es algo que les afecta. Porque ayer lo platicábamos, ¿no? No sé si era Fidel o Julio, pero decíamos que una de las principales problemáticas que tenemos en la materia, pues es esta dificultad, creo que lo podemos eh, platicar ahorita mismo, ¿no? Uno de los problemas que tenemos actualmente, pues es eh, esta fuerte desconfianza, este fuerte desencanto que hay hacia los partidos políticos y es un problemón para los partidos nacionales, pues mantener el interés de sus militancias cuando hay poca democracia interna, cuando hay pocas oportunidades para ocupar cargos de elección popular y cuando no hay, ¿no? ese trato adecuado hacia las militancias. Fabiola, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que tengo un poco de dudas en esto del plan B, porque tenía entendido que lo de el aumentar el requisito del 50.52 al 0.52% ya se había quitado en la propuesta que pasó al Senado. Y también el caso de la conservación del registro, porque, bueno, con lo que está publicado el 1 de febrero en la Gaceta del Senado ya no aparecía este, este tema. Bueno, qué bueno que me dices eso, ¿eh? Porque es que yo tenía un documento de trabajo donde Porque esto sí, se... porque sí, o sea, al principio la propuesta era esa, pero creo que sí se modificó después cuando ya pasó al Senado. Qué bueno que me dices. Tal vez sí sea una confusión mía. Te agradezco que me lo digas. Hay que revisarlo. Lo voy a revisar porque nos vamos a volver a ver y lo actualizamos, ¿no? Pero verdad que está todas luces algo como fuera de lugar, ¿no? Sí, Por, precisamente esa era como la reflexión, ¿no? Que pues precisamente era como el querer que no hubiera más partidos políticos, porque pues además que cuando se forman los partidos pues les cuesta trabajo contar los militantes, ¿no? Y aumentar el requisito pues es como en ese sentido, ¿no? ahora Para que vamos a verlo de obviamente. una vez, para quitarnos de duda. Vamos a entrar, a verlo de una vez, para que no haya duda. Muchísimas gracias, Fabiola. Ojalá que tengas razón, porque es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Vamos a entrar en la página de la Cámara de Diputaciones, Cámara de Diputados. Vamos a ver información parlamentaria. Vamos a ver asuntos, Gaceta Parlamentaria. ¿Dónde lo podemos encontrar? Gaceta Parlamentaria. Manual. Ah, no, espérense. Agendas, iniciativas, dictámenes. ¿Dónde lo vi la vez pasada? Agendas, votaciones, iniciativas, dictámenes. Espérenme, no. Aquí no es donde lo quiero ver.
trabajo legislativo. Oh, no. Perdónenme. O sea, aquí está. Minutos aprobadas por la Cámara de Diputaciones como Cámara de Origen. A ver. ah, Vamos a poner aquí control F, electoral. Aquí está. Miren, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Aquí están las propuestas de modificación, pero vamos a ver. En teoría esto es lo que se regresó, ¿no? Al Senado, y entonces aquí tendría que venir, o no, esta del 52%. Vamos a ver. A ver. Vamos a buscar Ley General de Partidos. Siguiente. Aquí está. Esta es la parte, ¿no? De la Ley General de Partidos Políticos. Bien. Aquí está. Mira, no sé. Mira, Fabiola, en el caso de partidos políticos locales, bueno, pero está aquí de partidos políticos locales, más fácil, vamos a buscar 0,52%. Mira, o sea, se está manteniendo aquí en este decreto. El número total de militantes de los partidos políticos locales, la entidad no debe ser inferior al 0,52%. En el artículo 13 se está diciendo que el número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso podrán ser menor al 0,52%. Haber dejado de cumplir con, ver, y aquí está lo que les estoy diciendo, ¿no? Que se está justamente, eh, se está justamente quitando esto como una cláusula para la pérdida del registro. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro. En cuanto a la acreditación del número de militantes del 52, del 0,52%, previstos en los incisos C, B y C del numeral 2 del artículo 10 de la presente ley, no será causal de pérdida, vean, no será causal de pérdida del registro de aquellos partidos políticos que hayan acreditado su registro ante autoridad electoral y hayan participado en un proceso electoral. Entonces, vean, aquí las propuestas de modificación, ¿no? Que se devolvió al Senado de la República, vean, sobre todo esto es de lo que decía el plan B sobre los sistemas normativos indígenas, que se está quitando, pero yo también lo revisé esto y también como que tenía esa duda que me dices, y vean que no se quitó, según yo, el tema del 0,52%. Lo que se quitó fue lo de transferir votos, según yo, por convenios de coalición, pero si ustedes me enseñan dónde sí se quita esto del 0,52%, seré la persona más feliz porque, bueno, esto todo es de la ley general.
de instituciones y procedimientos electorales, quiero que lleguemos a la Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Aquí está. Miren, estos son lo que se está modificando, lo que se reservó de la Ley General de Partidos Políticos. Y miren, el texto propuesto sigue contemplando el punto 52%. ¿Saben qué sí se quitó? Lo que se está quitando, ya me acordé, lo que se está quitando es que además en el plan B se estaba considerando que para mantener, a ver, aquí está, no, oye. A ver, esperen, vamos a leer cómo se está en el texto propuesto. O sea, este es el texto de la iniciativa y este es el texto propuesto en la reserva. Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con 3,000 militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 militantes en por lo menos 200 distritos uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso, y bajo ninguna circunstancia el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0,52% del padrón electoral. O sea, esto del 0,52% sí se está quedando. ¿Sabes qué se quitó? Se estaba contemplando en el plan B, en el texto de la iniciativa, que para mantener el registro como partido político nacional, además de contar con este 0,26%, se debía además, bueno, este 0,52% alcanzar el 3% de la votación válida en más de la mitad de las entidades del país. Eso fue lo que se quitó porque se consideró que era desproporcionado. Bueno, ahorita hablamos de esto de la fiscalización, pero vean, aquí están las reservas y vean, esto del 52 sí se está manteniendo. ¿Cómo ves, Fabiola? ¿De qué fecha es el documento? Lo que pasa que, por ejemplo, en la Gaceta del Senado a mí me aparecía del 1 de febrero y aparece unos documentos en PDF que se llama minuta, y, bueno, que son como archivos para descargar y viene la minuta y ahí ya era donde a mí ya no me aparece. Ay, pues, si la encuentras, sería fabuloso. Puse la liga aquí en el chat. Ah, bien. A ver, vamos a ver. Ya no entiendo qué están haciendo, ¿eh? Ya me estoy volviendo loca. A ver, vamos a ver. Ah, espérame, que aquí. Ojalá que tenga razón. Está. ¿Me habré salido? ¿Me escuchan? Hola, hola. No, sí, Sí sí se se sigue escucha. escuchando. Ah, es que no encuentro la ventana donde están ustedes. Espérenme. Digo, ¿dónde los puse? Aquí están. Perdón. Vamos a ver. Oigan, yo estaba viendo la página y no les estaba enseñando todos los textos. A ver, pero vamos a compartir pantalla porque pensé que estaban viendo mi pantalla ahorita y yo les estaba hablando de todos estos documentos. A ver, vamos a ver. Senado, Gaceta del Senado, 1 de febrero. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley Orgánica. Ley General de Instituciones. Aquí, minuta. En teoría debe ser aquí, ¿no? Que está en la parte de los partidos políticos. Si hago algo mal me van diciendo, por favor. Miren, vamos a ver. Entonces, pues miren, si le damos aquí, sí ya me aparece. Punto 52. Qué maravilla, ¿eh? Sí, sí lo quitaron.
qué bueno, ¿no? Para no darles un dato erróneo en estos momentos. Ley general. Bueno, es que no busca nada esto, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, vamos a buscarlo específicamente. ¿Dónde estará la Ley General de Partidos Políticos? Pero es que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿cuántos artículos tiene? De verdad, qué locura. Pero está bonito esto, ¿eh? Porque hace poco tuve oportunidad de observar las elecciones de Brasil. No saben la dispersión normativa de su legislación electoral. Son una gran cantidad de normas. Tienen de entrada como 5 leyes electorales. Ay, no, una cosa terrible, de verdad. Imposible conocer exactamente las reglas del juego, porque además hay muchas resoluciones del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Entonces, esto está más decente, la verdad. Aunque sean 500 artículos, casi. Bueno, aquí ya estamos en la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Ay, qué bonito, tienes razón. Miren, artículo 10. Se está dejando el 26% aquí. Vamos al 13. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 0.26%. ¡Qué maravilla! Entonces, qué bueno, ¿no? Porque entonces no está actualizada. Esta página es del Senado, ¿no? La que no está actualizada entonces es la página de la Cámara de Diputaciones. Qué bueno que me dices, porque yo estaba viendo un documento muy desactualizado entonces. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola. Esta es la minuta de trabajo. Esperemos, ¿no? Entonces ya que no vuelvan a meter eso, porque evidentemente no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, qué bueno que lo revisamos. Y entonces, ¿cuál es la lectura? Que se está, pues, evidentemente manteniendo el mismo requisito, ¿no? Para registrar partidos políticos nacionales. ¿Qué otra cuestión? Bueno, ahora ya no les puedo decir porque ya no tengo certeza, ¿no? De si esto, por ejemplo, que también se estaba contemplando en el plan B, otra cosa que estaban haciendo es, estaban reduciendo las sanciones que pueden tener los partidos políticos por, a partir de, de su financiamiento público ordinario. Recuerden que una de las sanciones que contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para los partidos políticos es la reducción hasta del 50% de su financiamiento público ordinario por concepto de sanciones. En el plan B original de la iniciativa se estaba contemplando una reducción hasta del 25%, ¿no? ¿Qué otra cuestión? Que esto sí definitivamente se quitó. Se estaba estableciendo que los partidos políticos podían tener ahorros o que los remanentes de su financiamiento público, de su ejercicio fiscal, podían ser utilizados para ejercicios fiscales posteriores o para procesos electorales, ¿no? Evidentemente, esto pues no tiene tampoco pies ni cabeza. Sabemos, ¿no?, cómo se maneja el presupuesto público en México, el principio de anualidad y lo que implica un subejercicio, ¿no? Y además, aquí una reflexión que me parece importante es, si los partidos políticos, no me dejará mentir Fabiola, eh, son multados, ¿no? O sea, son multados eh, año tras año pues no, por no cumplir, por ejemplo, con algo tan básico que es el 3%, destinar el financiamiento público ordinario, destinar 3% para el liderazgo político de las mujeres. Si no cumplen con este 3%, ¿por qué? O sea, yo me pregunto, ¿por qué quieren tener ahorros y remanentes para utilizarlo en otras cuestiones, ¿no?
Entonces me parece como algo que no tiene tampoco, esto sí se quitó, por eso lo tengo en rojo. Ahora también voy a poner ya esto en rojo, ¿no? Porque ya Fabiola nos ayudó muchísimo a corregir esto. Y bueno, otra cuestión que se estaba considerando en el plan B es que la ciudadanía, que se debe de dar de baja a la ciudadanía que solicite del padrón, pero sin sanción a los partidos políticos, ¿no? Sabemos que hoy en día, cuando se registra a una persona sin su consentimiento, pues se sanciona a los partidos políticos, y entonces lo que se estaba proponiendo en la iniciativa, eso voy a decir, ¿no? Para tener más certeza y no decirles algo erróneo, pero lo que se estaba proponiendo entonces es que no se sancionen a los partidos políticos ni por esto ni por duplicado, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esto abriría en todo caso las puertas para que los partidos políticos, en su caso, pues puedan impunemente, ¿no? Duplicar eh, o poner a cualquier persona en sus padrones de afiliados sin ninguna consecuencia jurídica. Y bueno, otras cuestiones, otra cuestión también fundamental que estaban proponiendo y que también ya se quitó porque evidentemente no tenía pies ni cabeza, del plazo que establece la Ley General de Partidos Políticos para empezar a informar sobre los gastos de campaña y de pre-campaña, que es de 10 días. En el plan B, la iniciativa original, se estaba poniendo 30 días. O sea, imagínense, ¿no? Se estaban quitando esta obligación legal de informar prácticamente inmediata, de forma inmediata, a que empiezan las precampañas y las campañas, y dándose un plazo, pues, para prácticamente de un mes para empezar a informar. Y hasta 20 días después de la elección. Entonces, evidentemente, eh, hay muchas cuestiones, ¿no? Que a todas luces se ve, ¿no? Que lo que estaban buscando estos partidos políticos, bueno, el partido político en el gobierno era justamente, pues, flexibilizar las reglas, reducir las sanciones, tener mayor flexibilidad al momento de hacer algo tan importante como la fiscalización que hablábamos ayer, ¿no? De la importancia de esto y de ponerse una protección, ¿no? Para no perder militancias sin ninguna consecuencia. Pero bueno, entonces esto ya me tranquiliza porque vemos que no se está planteando de esta manera. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta, cuestionamiento. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ya se aclaró la confusión? Bueno, yo era mi confusión, pero ya la aclaramos. Qué bueno que Fabiola nos ayudó. Bueno, vamos a continuar. Aquí ya piden esta minuta también para que puedan ustedes, y yo también, su servidora, pues estudiarla con calma, ¿no? Vamos a continuar. ¿Dónde está la presentación? Aquí. Bueno, entonces llegó el momento ahora sí de estudiar los casos que fueron muy polémicos en el último proceso para registrar partidos políticos nacionales. Pero antes quisiera preguntarles, ¿cómo ven? ¿Es posible en nuestro régimen constitucional registrar partidos antisistema? Es decir, pudiéramos tener en algún momento, imagínense que hay un grupo de personas neonazis mexicanas, que sí las hay, seguramente por ahí, pero imagínense que se aglutinan, que se organizan y quieren registrar un partido político nacional. ¿Es posible? ¿Cómo ven ustedes? ¿Sería factible que en nuestro régimen constitucional pudiéramos tener un partido nazi? ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre?
Bueno, ¿habrá posibilidad? Miguel, te escuchamos. Miguel, ¿estás con nosotros? Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Sí, sí, buenos días a todos y todos. Pues considero que previendo el sistema jurídico mexicano y en particular la ley electoral, pues considero que sí estaría dentro de las prerrogativas de la ciudadanía, sí, poder asociarse para hacer valer sus derechos político-electorales, sí, creo que es una garantía constitucional que, de cierta manera tenemos como ciudadanos y ciudadanas y considero que no habría, una restricción al respecto. Julio César opina lo mismo que Fidel. Considera que sí, el artículo 9 de la Constitución prevé que no se puede coartar el derecho de asociación siempre y cuando tenga fines lícitos. Ok, supongamos que solamente es, ¿no? Una cuestión de que a nosotros nos parece que esas personas son neonazis porque tienen tatuajes aquí en el cuello, como un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si se enteraron, pero fue muy polémico porque una persona tenía aquí un tatuaje de una esvástica, ¿no? Este símbolo nazi. Y entonces lo despidieron porque se negaba a ocultárselo, ¿no? Mientras trabajaba en la compañía, que era una empresa privada. Y entonces, una empresa privada, pero que además era judía. Y el tipo se negaba a ocultarse su esvástica. Entonces lo despiden y se ampara él por despido injustificado. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí sí le da la razón a la empresa, diciendo que evidentemente este símbolo, ¿no? Analizando la historia de la humanidad, tiene un contexto muy particular y que sí puede ir en contra, ¿no? De la dignidad de las personas, puede, pues, ofender o hacer sentir con miedo, intimidadas a las personas judías que trabajan en esa empresa considerando, ¿no? El contexto de esto. Entonces, para algunas personas esa sentencia de la Suprema Corte fue exagerada, desproporcionada, pero a mí me parece que... Carlos, te escuchamos. Hola, maestra, buenos días. Gracias. Precisamente del tema que está ahorita sacando a colación, es lo que deja esa sentencia es que el derecho no tutela los discursos de odio como tal. Por eso es que ahí el contexto de ese asunto tenía que ver que, pues, para él no representaba como tal esa interpretación que tiene, no obstante, la empresa, pues sí era empresa de personas judías y que la Corte tutela precisamente esa parte porque señala que la libertad de expresión tiene límites y ese es cuando no se puede tutelar un discurso de odio. Y en el caso del partido político, sé que con una asociación de personas que si hablamos de que tenemos elementos suficientes para acreditar, ¿no? O indicios suficientes de que efectivamente tienen un discurso neonazi y que eso se traduce en un discurso de odio, no podría estar avalado ni tutelado por el orden jurídico. Coincido completamente contigo, Carlos, porque, insisto, ¿no? Sí, bueno, vamos a escuchar a Alfredo. A ver qué opina Alfredo. Muy buenos días. Sí, buenos días. Perdón, definitivamente un derecho humano no se subordina ante otro o no subordina a otros. Entonces, el derecho a manifestarse, a reunirse,
no está arriba del derecho, no les da derecho a discriminar u otras cosas. En el estado de Chihuahua, si ustedes le buscan por ahí, yo soy originario del estado de Chihuahua y soy de la etnia tarahumara, tengo una buena carga de sangre tarahumara. En el ejido Coviachi, una vez llegaron unos empresarios, rentaron el aserradero del ejido, pero lo inundaron de imágenes nazistas más bien, y empezó a haber un conflicto primero desecharon a las mujeres tarahumaras que trabajaban en el aserradero, ejidatarias, y hubo una serie de cosas, no quiero extenderme demasiado, pero en ese momento, aunque no estaba, obviamente, las modificaciones constitucionales que se dieron en el 2011 relativas a derechos humanos no estaban todavía plasmadas plenamente en la Constitución, sí hubo una aplicación definitiva de del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua para rescindir el contrato que tenía formado esa empresa con el ejido. Voy a buscar en mis archivos, yo tengo algunos de esos documentos, me comprometo con ustedes que en el transcurso de la próxima semana se los hago llegar, pero es interesante y coincido plenamente con lo que va a decir mi compañero que me antecedió en la palabra. Es todo, muchas gracias. Qué interesante, Alfredo. Ojalá si nos pudieras compartir esto, porque pues siempre en esta parte, ¿no?, del diplomado planteamos esto, ¿no? Y me parece que es un caso, pues, local muy interesante que podría servirnos mucho para el análisis. Fidel, te escuchamos. Sí, obviamente que, híjole, ¿cómo explicar? Yo creo que también había que ser muy meticulosos, porque aquí, ahora sí que la pregunta que se refirió es para la conformación de un partido político. Y obviamente que para la conformación de un partido político, pues hay ciertos requisitos que cumplir. Sí, entonces creo que entre uno de ellos está la conformación de su catálogo, reglamento de principios, códigos de ética, logotipo, me parece. Entonces, pues considero que si obviamente en su declaración de principios vienen cuestiones como de los nazis o un logotipo, pues obviamente que no sería procedente. Pero con lo que respecta a que si este tipo de personas se identifiquen con A o con B, pues yo considero que sí tienen ese derecho de poder asociarse y conformar un partido político, ¿sí? Ahora, no sé si la palabra correcta sea discriminación, pero considero que un ejemplo en el cual sí podremos ver que no hay esa igualdad, ¿sí?, es precisamente con el tema de las candidaturas independientes. ¿Por qué para un partido político podríamos decir que los requisitos pues están, si no fáciles, pero considero que sí hay mucho más facilidad que para una persona que se quiere postular como candidato independiente, porque para esto, pues previamente tiene que estar constituido en una organización que lo apoye, las cuestiones fiscales, sí, el cierto tipo de porcentaje que tiene que reunir. Entonces, creo que ahí, no sé si la palabra correcta sea discriminación, pero al menos igualdad considero que no la hay, sí, pero con lo que respecta a que si un grupo de personas quiere formar un partido político, se identifique con A o con B, considero que sí están en el derecho. Si no cumplen, ¿sí?, con cuestiones, digamos, de requisitos, pues bueno, ahí estaría ya la improcedencia, ¿no? Esa sería mi intervención. Perfecto. Alfredo, ya se puso buena la discusión, ¿no? Ya, sí, perdón, solo hice memoria. Sí, creo que sí hay un antecedente de un partido con claras tendencias nazistas en México. Mil disculpas, escribí muy mal por escribir tan rápido, escribí con una faltota de ortografía la palabra nazistas.
hay un partido, el Partido Sinarquista, de fines de los 50 y de los 60, creo que desde antes también había unos años antes estaba, que tenían la tendencia de un general Enríquez que fuera su candidato a la presidencia de la República. Desgraciadamente me falla ahorita la memoria para decir los datos exactos, pero sí, en su exposición de motivos cuando se formuló ese partido, sí hablan de una tendencia nazista muy clara. Incluso debo de tener un libro donde habla de cuando se formó ese partido. También lo voy a buscar. Discúlpenme ahorita esos dos errores, que me falla la memoria de decir fechas exactas y el horror ortográfico con el que escribí. Mil gracias. No, gracias a ti, Alfredo. Antes de comentar, vamos a escuchar a Carlos. Gracias. Nada más para retomar, creo que sí es importante el contexto a lo mejor de la pregunta que lanzó en torno a si es una asociación de neonazis, ¿no? Porque cualquier persona efectivamente, o un grupo de personas pueden y tienen el derecho de asociarse, pero creo que el elemento toral de esto, y lo veía ahí con la definición que dieron en un principio, que es los fines lícitos. Siempre y cuando tenga esta finalidad lícita, no importa el tipo de pensamiento que cada uno tenga o la bandera que apoye, pero tiene que ser lícita, porque aquí podríamos tener un contexto en el cual a lo mejor estas personas se asocian y pues no tenemos indicios ni elementos para pues, advertir que tienen un discurso neonazi, ¿no? O que tienen una cuestión de segregación racial o de algunos de estos elementos discriminatorios que pudieran caer ya en un discurso de odio y que no estuvieran avalados por el orden jurídico, porque pues entrarían ya en una categoría sospechosa tal vez en ver si nos vamos nada más por una cuestión de aspecto de las personas que puedan integrar estos grupos, ¿no? Y que no tengamos mayores elementos para determinar que efectivamente su ideología tuviera que ver con un fin ilícito, pero yo creo que hasta el punto en que la constitución de estatutos, su misión, su visión y toda la organización que ellos tengan una finalidad lícita, como tal, al menos en la formalidad, sí tienen esa posibilidad de constituirse como una asociación y posteriormente como un partido político. No obstante, o sea, si hay elementos suficientes como para determinar que efectivamente tienen esta cuestión de una ideología y que la plasman como tal, y estos elementos están y que caracterizan una cuestión neonazi, pues ahí es donde ya no entraría la tutela del orden jurídico y por lo tanto, pues que se les pueda aceptar un registro como asociación o el reconocimiento como tal, toda vez que pues su finalidad no está parada en la naturaleza de este tipo de organizaciones. Claro, creo que han dicho cuestiones fundamentales, ¿no? Y bueno, antes de que se me olvide, qué bueno que menciona esto Alfredo, ¿no? Que era la Unión Nacional Sinarquista, que justamente fue una organización de extrema derecha, ¿no? De extrema derecha con tendencias sí neonazistas. Y lo interesante es que justo fue una reacción a la guerra cristera, ¿no? Que durante el maximato, ¿qué ocurrió? Que durante el maximato, pues evidentemente había una guerra, ¿no? En contra de las iglesias. Y esto radicalizó, ¿no? A los grupos católicos ultraderechistas, ¿no? En México, y también con Lázaro Cárdenas, ¿no? Que con Lázaro Cárdenas, pues fue también cierta radicalización del discurso de izquierda, también antirreligioso. Entonces me parece que es en ese contexto, lo que dice Alfredo es que como en los 60s, yo lo ubico como por los 40s, o en el 37, vamos a investigar, pero había una organización política, ¿no? Que justamente con esta característica, pero ojo, ¿no? Porque también recordemos, pues que en aquel momento pues no había justicia electoral, ¿no? Entonces, pues no había un Instituto Nacional Electoral, un IFE-INE después, un tribunal electoral que pudiera tutelar, ¿no? Que pudiera hacer un control del fin lícito, como lo dice claramente, ¿no? Carlos, Fidel. A mí me parece que han dicho cuestiones
muy importantes aquí, quienes han participado. Uno lo dijo Alfredo muy bien. Si bien ningún derecho está por encima del otro, y entonces, aunque se establece, como nos puso aquí Julio César, ¿no? En el artículo 9 de la Constitución, que se prevé, pues, que no se puede coartar el derecho de asociación, también dice, ¿no? Siempre y cuando tenga fines lícitos. Entonces, no puede estar este derecho de manera absoluta y definitiva por encima del derecho a no ser discriminado. Y algo que dijo Carlos, fundamental, la libertad de expresión tiene límites. Y uno de esos límites es el discurso de odio, ¿no? El discurso de odio no está amparado de ninguna manera por la libertad de expresión, además de que el artículo 1 constitucional prohíbe toda forma de discriminación, entre otros motivos, por cuestiones de raza, ¿no? Y el nazismo, por ejemplo, pues está muy enfocado en eso. Entonces, pero me parece fina la distinción que hace Fidel, porque justamente con el partido Encuentro Solidario, ¿no? Que pues muchos se sabe, ¿no? Se dice que es un partido evangélico, pero no, o sea, en sus estatutos, ¿no? Cuando hace el registro oficial, no hay ninguna referencia a que va a ser un partido religioso, que va a promover el cristianismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que sus militantes tengan una religión, pero lo que está prohibido sí es que sean ministros de culto, ¿no? Entonces, eso es lo que se verificó. Entonces, por eso me gustó el análisis fino de Fidel, porque no podemos coartar tampoco la libertad de asociación, simplemente porque tengamos idea, ¿no? De que este partido, pues, es de corte religioso. Necesitamos las pruebas. Justamente las pruebas que en los estatutos se está hablando de un discurso de odio. Y vean, por eso les quiero compartir esto. Léanse, por favor, si pueden, este caso que está muy interesante. Miren, vean esto. Perdónenme que yo aquí les enseño todo, pero creo que se armó una buena discusión. Y me acuerdo de este caso que les recomendamos leer aquí en la Escuela Judicial Electoral. Miren, insisto, le dan aquí en la Escuela Judicial Electoral diplomado en partidos políticos. ¿Dónde está? Aquí está. Vean. Le dan aquí en esto. Hay un caso resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vean esto. Es el caso sentencia Refah Partisi versus Turquía. ¿Qué pasó? Era un partido musulmán, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se les quitó el registro por el Estado de Turquía porque sus líderes políticos estaban abiertamente diciendo que iban a instaurar un gobierno islámico religioso, ¿no? Entonces, en un contexto de Estado laico, secular, pues dijeron que esto era inaceptable. Y entonces, en esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Pero me parece fino el análisis que hace aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque justamente es, ¿no? Que si bien los estatutos parecen que está al día, como que todo parece estar normal, se analiza el comportamiento de los líderes partidistas, también en el órgano legislativo, quienes están proponiendo continuamente cambios a nivel legislativo para instaurar un gobierno islámico, ¿no? Entonces eso sí va en contra del Estado laico. Entonces, esta es una sentencia magnífica, ¿no? Aquí, esta es una publicación justamente del Tribunal Electoral. Bueno, perdón, no está aquí la página, pero le dan el editorial del tribunal. Pueden encontrar esta publicación de este caso. Bueno, vamos a continuar porque les quiero enseñar, ya nos queda poquito tiempo, pero
Les agradezco enormemente sus participaciones porque me parece que hicimos un análisis fino y Carlos, Alfredo, Fidel y Julio César resaltaron, ¿no? Si omití a alguien, discúlpenme, pero me parece que delimitaron bien cómo tendría que ser el análisis de estos casos. Déjenme volver a la presentación. Y bueno, sí sería muy bueno como indagar más en qué pasó con esta organización sinarquista, que tengo entendido que justamente de ahí surgen diferentes organizaciones, se difuminan diferentes organizaciones neofascistas y neonazis en México, ¿no? Pero quién sabe dónde andan, pero andan por ahí. Bueno, entonces, gracias por responder a esta pregunta. ¿Pueden ser antidemocráticos los estatutos de un partido político? A mí me parece que no, ¿no? Podemos revisar justamente que si en los requisitos o en sus comportamientos, en sus actos, pues no cumplen a un fin lícito constitucional, pues definitivamente no. Y vean, aquí hay un ejemplo de un caso que llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Partido Popular Socialista, bueno, era una organización de ciudadanos que se querían registrar oficialmente como el Partido Popular Socialista, notificó al Consejo General del IFE su propósito de constituirse como partido político nacional y el Consejo General rechazó su registro porque sus estatutos no cumplían con los elementos mínimos democráticos que imponía la ley, entre otros requisitos. Entonces, no era porque fuera socialista, ¿no? Ojo, ¿no? Sino ahorita vemos qué elementos no cumplía este partido político en sus estatutos. Entonces, esta sentencia me gusta muchísimo, sub JDC 781 de 2002, porque es una de las primeras sentencias en que la Sala Superior hace un estudio detallado, primero, de qué debe entenderse como democracia, pero de una forma mínima, porque justamente hay un debate importante de qué le podemos exigir a una organización de ciudadanas y ciudadanos que buscan registrarse como partido político, qué les podemos exigir como elementos mínimos democráticos. Entonces, se hace un estudio muy bueno en la sentencia desde el punto de vista teórico, ¿no? Se citan a estos autores, por ejemplo, a Norberto Bobbio y su obra Futuro de la Democracia, Rafael del Águila, Manual de Ciencia Política, José Ignacio Navarro Méndez, su obra Partidos Políticos y Democracia Interna, Michelangelo Bovero, ¿no? Los adjetivos de la democracia, Humberto Cerroni, Reglas y Valores de la Democracia. Lo único que me cuestionaría es que no están citando mujeres, pero bueno, ese es otro tema. Y es un problema, ¿no? En la ciencia política, en el derecho, en general en la academia, que las mujeres somos muy poco citadas y publicadas. Pero de ahí en fuera me gusta mucho porque justamente, ¿no? Aquí se establecen elementos mínimos de democracia, que exista deliberación y participación, que haya igualdad, garantía de ciertos derechos fundamentales, libertades de expresión, información, asociación, control de órganos electos, y después de establecer como elementos mínimos de democracia, aterrizan en la sentencia cuáles deben ser los elementos mínimos de democracia interna. Entonces, esto después se volvió una jurisprudencia y después también se plasmó en la Ley General de Partidos Políticos. Pero básicamente es uno, que exista una asamblea u órgano equivalente como principal centro decisor del partido. Vean, esto es fundamental. ¿Y por qué no podría haber un partido nazi con principios abiertamente nazistas? El punto 2, la protección de los derechos fundamentales de los afiliados, ¿no? No podemos proteger derechos fundamentales ante discursos claramente de odio, ¿no? 3, el establecimiento de procedimientos disciplinarios con las garantías procesales mínimas. 4, la existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad en el derecho a elegir a dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales. La adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones. Esto es fundamental porque, por ejemplo, hay una sentencia histórica en donde el Partido del Trabajo tomaba decisiones importantes del partido político a partir del aplauso, ¿no? Del alarido, ¿no? Entonces,
bueno, eso se consideró que no era acorde, ¿no? A lo que establece la Constitución, de que el voto debe ser secreto por un lado y por otra parte cuantificable, ¿no? Por eso no lo dice la Constitución, por eso lo dijo la Sala Superior para poder saber, ¿no? Y mecanismos de control del poder, ¿no? Y aquí se basaron, por ejemplo, en Fernando Flores Jiménez y José Ignacio Navarro Méndez, que han estudiado a fondo la democracia interna de los partidos políticos. Y también es una de las sentencias en donde por primera vez se empieza a hablar de un catálogo de los derechos de los afiliados. Y recordemos que en el derecho internacional de los derechos humanos, los derechos de la militancia, los derechos de los afiliados, pues son derechos humanos, están a la par de cualquier otro derecho humano, ¿no? Entonces, pues las personas afiliadas a un partido político tienen derecho al voto activo y pasivo, derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los partidos políticos, entre otros derechos, ¿no? Entonces, también se estableció en esta sentencia que cuando se imponga una sanción a un militante, debe de haber un procedimiento previo, se debe garantizar derechos de audiencia, derecho de defensa. Todas las sanciones que contemplen partidos políticos deben de estar completamente tipificados. Sanciones deben ser proporcionales. No vamos a expulsar del partido a cualquier persona que desde la cúpula partidista nos parezca ofensivo. Motivación y fundamentación, importante, todas las decisiones deben ser motivadas, fundamentadas, y el órgano de justicia debe estar previamente establecido al momento, ¿no?, de que se va a hacer una sentencia. Entonces, en este caso del partido, bueno, del aspirante Partido Popular Socialista, que dijo entonces la Sala Superior, confirmó la negativa del IFE, del registro, porque los estatutos del partido, vean, no establecía la posibilidad de convocar al Congreso, es decir, a la Asamblea, a una sesión extraordinaria cuya convocatoria pudiera ser efectuada por los propios afiliados en un número no muy afiliado. No se determinaba, esto me parece importantísimo, no se determinaba cuál era el quórum necesario para que los órganos colegiados del partido, enumerados en el artículo 29 de los estatutos, pudieran instalarse, deliberar y tomar válidamente sus resoluciones o acuerdos. Entonces, si no establecemos un quórum, cualquier persona del partido puede decir, nosotros nos reunimos 2, 3, 5 personas y decidimos todo lo concerniente al partido político, ¿no? Entonces, el tema del quórum es fundamental, ¿no? No se prevé la duración en el cargo de los integrantes de los comités directivos municipales, estatales y centrales, sino exclusivamente por lo que ve a los comités de cédula, un poco con lo que pasaba con el Partido Verde y que también pasa con el Partido del Trabajo, que los cargos partidistas eran vitalicios de facto, porque no se contemplaba nada al respecto. Entonces, todo eso es antidemocrático. Y tampoco se contemplaba un procedimiento con garantías mínimas para la aplicación de sanciones, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no?, que en estas sentencias, en esta sentencia se confirma la negativa del Instituto Federal Electoral, ¿no? Entonces, sí hay elementos justamente para hacer un análisis cuidadoso de cuándo un partido, digámoslo, antisistema o antidemocrático puede no cumplir con estos requisitos constitucionales, convencionales y legales para pedir su registro. Y bueno, vamos a ver la hora, qué hora tenemos. Chispa, ya no nos va a dar tiempo, pero miren, lo bueno que ayer hablamos un poco de esto, porque justo quería que habláramos hoy de por qué algunos partidos lograron el registro y otros no, en el contexto de el último proceso para registrar partidos políticos nacionales. Pero miren, aquí, por ejemplo, en estos casos, estos JDCs que están aquí indicados, este conjunto de infografías las hicieron en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata y justamente busca hacer el ABC de las decisiones del Tribunal Electoral sobre el último proceso de registro de partidos políticos nacionales, ¿no? ¿Por qué algunos partidos lo lograron y otros no? Fue muy controversial porque había algunos partidos de carácter religioso muy claros que sí lograron el registro, otros con intervención gremial que sí lograron el registro,
¿Y por qué unos lo lograron y otros no? Entonces, por ejemplo, estos, miren, ¿qué pasó? Porque aparte fue controversial, porque el INE había negado el registro y el tribunal se lo regresó a algunos partidos políticos. Entonces, más bien, el tribunal ordenó que se les registrara, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El INE le negó el registro a Fuerza Social por México, Redes Sociales Progresistas y Grupo Social Promotor de México. Pero el tribunal se le regresó a la Fuerza Social por México, a Redes Sociales Progresistas, y sí confirmó la negativa del Grupo Social Promotor. Entonces, ¿qué análisis debemos hacer aquí? Fino, yo concuerdo con estas determinaciones. No está prohibido en la Constitución la participación de personas sindicalizadas en la conformación de partidos políticos nacionales. No es suficiente acreditar la participación de un sindicato, la sola participación de personas sindicalizadas en actividades organizativas para crear el partido político. Es decir, no solo porque notemos que hay actividad sindical, vamos a negar el registro. Debe de revisarse caso por caso si del análisis conjunto de los hechos acreditados se actualiza una actuación y apoyo identificable e indudable de un sindicato de modo gremial. Entonces, a mí me gusta muchísimo aquí el análisis que se hace en esta infografía en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Les invito a que vean esto y lo analicen, porque aquí se puede ver la diferencia de por qué Fuerza Social por México obtuvo el registro, Redes Sociales Progresistas también, pero no el Grupo Social Promotor de México. Vean, solamente se tenía, por ejemplo, en Fuerza Social por México que el 0.86%, es decir, 53 de los 6,117 cargos de la organización ciudadana eran personas agremiadas a una organización sindical, lo cual, insisto, no está prohibido por la Constitución. Redes Sociales Progresistas, 21%, 1,312 de 5,934 de los cargos de la organización ciudadana eran personas agremiadas de un sindicato. De las presidencias, 4 de 25, secretarías, 8 de 25 delegados, 379 de 1,393. Bueno, aquí tenemos las estadísticas, pero vean esto. Grupo Social Promotor de México, 67%, es decir, 10,341 personas de 15,000 eran cargos de organización ciudadana, eran personas agremiadas de un sindicato. Entonces aquí hay más indicios, ¿no?, de que hay una fuerte intervención sindical para la formación de un partido político. Aportaciones, y vean esto, aportaciones económicas de personas agremiadas respecto del total de ingresos. Fuerza Social por México, 1.5. Redes Sociales Progresistas, 16.14. Pero vean la intervención de las personas agremiadas al financiamiento de la organización política, 56. En Fuerza Social por México no hubo pruebas de que realmente hubiera una intervención sindical. Y no está prohibido que las personas que están sindicalizadas se afilien a un partido político. Entonces, ¿con qué elementos se le hubiera podido prohibir su registro como partido político nacional? La participación de personas, esta es la pregunta que debemos de responder. ¿La participación de personas sindicalizadas trascendió el proceso de constitución del partido político? No, porque fue el 0.86% de personas sindicalizadas las que participaron en Fuerza Social por México, y tampoco ocurre esto con Redes Sociales Progresistas. Pero en el caso del Grupo Social Promotor, sí había indicios de una posible utilización de edificios de un sindicato en la captación de afiliaciones vía la aplicación móvil. Esta aplicación de la que nos hablaba Fabiola el día de ayer se hizo muy probablemente en un edificio del sindicato. Entonces, por eso sí se negó el registro a Grupo Social Promotor de México. Entonces ya se nos está acabando el tiempo, pero ayer sí hablamos del caso México Libre y del uso de la aplicación de Clip, pero aquí está también bien explicado en el SUBRAP 56-2020. En esta infografía también se explica por qué se le negó el registro. Y básicamente es lo que dijimos, porque los partidos políticos están obligados a aclarar cuál es la
el origen y el destino de todos los recursos a partir del día en que manifiestan la intención de registrarse como partidos políticos. Entonces, les vuelvo a compartir la liga por si ayer no la pudieron guardar, pero ahí está el análisis que me parece muy bueno que hace la ponencia del magistrado Felipe Lamata y que nos permite hacer ese análisis fino como lo hizo Fidel, ¿no? Para poder identificar en qué casos y en qué no se podría estar violando el derecho de asociación y en qué casos y en qué otros sí se estaría violando principios constitucionales o prohibiciones legales muy puntuales, como son la intervención sindical, cuestiones religiosas o que no se cumpla con las reglas de fiscalización. Les agradezco enormemente su atención en estas 2 sesiones. Agradezco muchísimo sus aportaciones. Aquí Asael nos está haciendo una aportación. En México existió en el 82 un partido socialista, el cual participó en las elecciones federales para presidente de la República, Arnoldo Martínez, quedando como la tercera fuerza electoral y logró colocar a 17 diputaciones. Cierto, y qué buen dato que nos compartes, ¿no? Y que imagínense en ese tiempo, ¿no? Pues todavía sin alternancia, 17 diputaciones es algo importantísimo, ¿no? Muchísimas gracias, Osael. Bueno, no sé si alguien quiera en estos últimos 5 minutos que nos quedan hacer algún comentario, reflexión. ¿No? ¿Todo bien? También gracias a Fabiola que nos hizo salir del error que teníamos, ¿no? De que esta cuestión del plan B, mira, Fabiola, que se acaba de unir, se había salido. Gracias, Fabiola, también por ayudarnos, ¿no? A rectificar esta confusión del plan B. Les agradezco enormemente su atención. Nos vemos al final del diplomado para la charla final. Y pues bueno, sigo a sus órdenes. Les dejo mi correo electrónico por cualquier cosa. Y revisen, por favor, las sentencias, la literatura que les compartimos. Pero también en caso de cualquier duda, mi correo es marta.tellón, es que no puedo poner aquí el arroba, no sé cómo es, te.gov.mx. Estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.